El antisemitismo actual es una farsa. Según la Real Academia de la Lengua Española, semita significa 1. Según la tradición bíblica, descendiente de Sem, uno de los hijos del mítico Noé. 2. Se dice de los árabes, hebreos y otros pueblos. 3. Perteneciente o relativo a estos pueblos. Ahora, según la misma Real Academia de la Lengua Española, antisemita significa enemigo de la raza hebrea, de su cultura o de su influencia. ¿No notan nada extraño en este concepto? Ahora, estamos olvidando algo muy importante, el significado del prefijo anti. Según la misma Real Academia de la Lengua Española, anti significa opuesto con propiedades contrarias. Entonces, tenemos que el origen de la palabra antisemita es la unión de dos palabras que son anti más semita. Y su significado correcto sería opuesto y contrario a todos los pueblos de origen semita o a todos los descendientes de Sem. La pregunta clave es, ¿de dónde carajos sacan la gran mayoría de personas que antisemita se refieren única y exclusivamente a los judíos, israelíes, hebreos o como ustedes los conozcan? Aquí claramente se puede notar una manipulación deliberada en la enseñanza de este concepto para favorecer a esta gente y victimizarlos como si fueran los marginados del mundo. Estoy muy convencido que esta manipulación viene directamente orquestada desde las fauces mismas del sionismo internacional. Y aún sigue dudando de que ellos lo controlan todo. En última instancia, el nombre correcto para llamar a todos los que estamos en contra del sionismo de los judíos sería antisionistas o antijudíos, palabras que por cierto, no se consideran como legales ni están dentro del mismo diccionario de la RAB. ¿Por qué será? Ahora, basándonos en el verdadero contexto y significado de la palabra antisemita, veamos quiénes son los que verdaderamente encajan dentro de este adjetivo calificativo hoy muy mal usado en la actualidad. Pero antes tenemos que tener bien en claro cuáles son los países que son considerados semitas tanto en el mundo antiguo como en la actualidad. En este primer cuadro se pueden apreciar quiénes son los grupos étnicos considerados como semitas en el principio de nuestra era. Dentro de este grupo se consideran grupos como los fenicios, los árabes, los hebreos y hasta los de dialecto arameo. La verdad que el tema sobre el origen de las lenguas semitas es muy extensa y ahondar sobre ellas en este momento sería explayarme demasiado, es por esto que dejaré estos dos cuadros como datos referenciales para que ustedes tengan una idea de quiénes son los grupos que fueron y siguen siendo considerados como semitas tanto en el mundo antiguo como en la actualidad. Los colores corresponden a los 6 grupos de lenguas semitas. Los grupos arameo y cananeo no se distinguen netamente en sus primeros testimonios. Entre las lenguas figuran algunas que son más bien dialectos, especialmente en el grupo arameo. Se señalan con líneas discontinuas las lenguas antiguas que se siguen usando en la actualidad. Tengo que hacer una pequeña digresión aquí para mencionar que en la actualidad el único grupo que son considerados como semitas son los hebreos, judíos o israelíes, pero no se menciona por ningún motivo a los palestinos. Si no me cree, solo escriba en Google los pueblos semitas de la actualidad. Y el resultado es una omisión deliberada de esta información. No solo se mencionan los grupos semíticos de la antigüedad, pero basándonos en la misma información suministrada por ellos, debemos de hacer nuestras propias conclusiones. Que los únicos pueblos semitas que subsisten desde la antigüedad hasta nuestros días son los judíos, entre paréntesis, Israel, y los palestinos, filisteos, claro, etimológicamente hablando. Los verdaderos antisemitas más grandes de la historia del mundo son países libres y soberanos como Irán, Afganistán, Turquía e Irak. Fueron arrasados bajo el pretexto de la lucha en favor de la falaz democracia y la lucha frontal contra el falso terrorismo. Estados Unidos ha invadido países árabes sin ningún tipo de oposición por parte del mundo y todo con el único propósito de hacerse con las riquezas naturales de esos países o por simples objetivos estratégicos para un mejor control de la zona.
Y no estamos mencionando los países no semitas como Haití, Francia, El Salvador, etc. Todos invadidos por estos perros falderos del sionismo internacional. Pero el caso más vergonzoso de antisemitismo es el de los israelíes que con ayuda de los sionistas mal nacidos estos, están matando a sus propios congéneres de lengua semítica y primos hermanos por descendencia ancestral, y esto no me lo invento yo, lo dice su supuesto libro sagrado, la Torá. Según la Torá, después del diluvio los únicos sobrevivientes fueron el santo Noé y su familia, es decir, la esposa de Noé, y las mujeres de los hijos de Noé que fueron Sem, Cam y Jafet, y de estos supuestos sobrevivientes es que se pobló nuevamente la tierra. Esta pintura representa la borrachera de Noé, y las actitudes mostradas por sus tres hijos Sem, Cam y Jafet. Suponiendo que la historia de Génesis sea cierta, el árbol genealógico de los descendientes de Noé se dividiría de la siguiente manera. Línea roja, los descendientes de los hebreos o judíos. Línea verde, los descendientes de los filisteos o palestinos. Quieran o no quieran aceptarlo, los mismos judíos, tanto palestinos como ellos, son primos hermanos, descendientes directos de los hijos del tal Noé. Y por si les quedaba alguna duda, según el portal diariojudío.com, los palestinos de la actualidad fácilmente podrían ser los verdaderos judíos de la antigüedad, o al menos podrían tener un origen más cercano que los llamados judíos actuales. Shlomo Sand, profesor de historia de la Universidad de Tel Aviv, en su libro The Invention of the Jewish People propone que los actuales palestinos, si bien proceden de una variedad de orígenes, es probable que tengan un origen más cercano a los antiguos hebreos que la mayoría de los que por todo el mundo se identifican a sí mismos como judíos. En 1967, el historiador Abraham Pollack, fundador del Departamento de Historia de Oriente Medio y África, de la Universidad de Tel Aviv, sostuvo que había una considerable probabilidad de que los judíos no hayan abandonado su tierra, sino que por el contrario se convirtieran al Islam. Israel Belkind, 1861-1929, uno de los primeros sionistas que se establecieron en la región en 1882, y una figura destacada del movimiento Gilu, siempre creyó en la estrecha conexión histórica entre los antiguos habitantes del país y el campesinado de sus propios días. Belkind sostenía que tanto el levantamiento de Bar Kokhba como la sublevación de Galilea a principios del siglo VII, indicaban que los judíos continuaron viviendo en el país. Dov Ber-Borojov, 1881-1917, legendario líder de la izquierda sionista, pensaba lo mismo. Escribiendo en contra del Plan Uganda expresó: racialmente la población local de Palestina está más estrechamente relacionada con los judíos que cualquier otro pueblo. Es muy probable que los fellaín sean descendientes de la población rural judía y cananita con una ligera mezcla de sangre árabe. Para Shlomo Sand, el levantamiento árabe, la masacre de Hebrón y la posterior rebelión palestina generalizada de 1936 a 1939, se llevaron al viento todas estas ideas integracionistas entre los campesinos nativos y los inmigrantes judíos europeos. El pensamiento moderno judío decidió enterrar este discurso que definía vagamente los parámetros de la antigua nación y, lo que era peor, podía otorgar demasiados derechos históricos al populacho nativo. Era imprescindible enterrarlo lo más rápidamente posible y borrarlo de la agenda nacional, sostuvo el historiador. Conociendo los antecedentes del cómo actúa el sionismo y después de conocer que fueron ellos los que armaron la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿cómo dudar de que ellos no hayan estado detrás de estas masacres para así poder levantar la animadversación sobre los palestinos? Después de haber analizado con las mismas fuentes judías, Torá e investigadores judíos, llegamos a la conclusión de que existe una clara manipulación de la historia que trata de ocultar y de acallar que los únicos inocentes y dueños de la verdad en toda esta historia es el pueblo palestino. Los judíos actuales que apoyan el sionismo pretenden que creamos que Dios les regaló esas tierras y con solo ese cuento de estiércol quieren hacer valer esos derechos a toda costa. Pregunto yo, aparte de la Torá, que no es más que un libro con viejos cuentos mesopotámicos y ficticios de los hebreos primitivos, ¿qué documentos verdaderos y reales tienen ellos para decir que son dueños de esas tierras? ¿Que los avala como tales? Pretenden que simplemente cerremos los ojos y creamos en sus cuentos y ya, sin refutar ni poner en tela de juicio lo que ellos aseveran.
Amigo, amiga, que estás viendo esto, no me creas a mí, busca e investiga por ti mismo, pero hasta que hagas eso, ya no calles más. Es hora de levantarnos contra esta gente sionista que lo único que quiere es dominarnos y no les importa los métodos que utilicen con tal de lograr sus objetivos, secuestros, autoatentados, asesinatos, etc. Es hora de que todos los que deseamos el bien común antes que el bien individual nos unamos en un solo puño y hagamos retroceder a esta gente maldita. Si es posible que hacer lo mismo que ellos quieren hacer con nosotros, por una sola vez seamos unidos y desaparezcamos al sionismo internacional. ¿Que no ves los atropellos que comete esa gente con los países del Medio Oriente? Y esos mismos atropellos los quieren traer ahora a Sudamérica. Si nos quieren declarar la guerra, que lo hagan, pero juntos y unidos jamás nos podrán vencer. Ellos son solo dos países, Estados Unidos y los israelíes que apoyan el sionismo. ¿Podrán contra todos nosotros? Cerremos sus embajadas en cada país en los que estén, votemos sus empresas y transnacionales vampíricas que se están llevando nuestros recursos naturales, dejemos de pagar esa maldita deuda eterna, externa. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí, solo es cuestión de unirnos y luchar todos por el mismo objetivo, el bien común antes que el bien individual. En última instancia no importa cómo te tilden, si te indican de antisemita o no, porque ahora ya sabes que antisemita no es sinónimo de estar en contra de los verdaderos judíos, antisemita es estar en contra de todos los pueblos semitas y si te gusta esta idea, tú no estarás en contra de ellos, estarás en contra del ideario sionista y de los judíos que apoyan el sionismo, estarás en contra de las ideas destructivas de esta gente que lo único que quiere es adueñarse de lo que nunca les perteneció y querer dominarnos a cualquier precio. Para resumir, solo diremos que el significado correcto de la palabra antisemita sería opuesto, contrario a todos los pueblos de origen semita o a todos los descendientes de Sem. No es de uso exclusivo para los judíos. Tanto palestinos como judíos son primos hermanos descendientes del tal Noé. Los únicos verdaderos antisemitas y asesinos por naturaleza son los Estados Unidos de América, dominado por las élites sionistas, y los israelíes actuales que apoyan el ideario sionista. Recuerda que la unión hace la fuerza.